Mis compañeros aquí de panel, a Belén y a Stefano, al alto consejero para el postconflicto Rafael Pardo, al director de Minas Rafael Colón, a todos los embajadores que nos acompañan el día de hoy. Me han pedido que diga unas breves palabras sobre la relación entre la idea, la estrategia de paz territorial y el desminado. Quería antes de eso felicitar al gobierno de los Estados Unidos y al gobierno de Noruega por esta iniciativa global que me parece extraordinaria, que nació de ese encuentro en Washington en febrero, como ya explicaron. Agradecerles ese esfuerzo, agradecer a todos los que durante tantos años han apoyado el desminado en Colombia, la Unión Europea que ha hecho enormes esfuerzos, nos recordó el presidente, el gobierno del Japón, el gobierno de Canadá, de Corea del Sur y tantos otros, y felicitar por supuesto a Rafael Pardo por esta conferencia y al general Colón, a quien yo quiero rendir un pequeño homenaje en este momento. Pues, el general Colón es una persona que yo conozco hace ya muchos años y él no hace nada sin ponerle el corazón, y su desbordante energía a veces nos abruma a todos, pero lo que hace lo hace bien y lo hace con todo el espíritu, de manera que yo quiero pedir un pequeño aplauso para el general Colón que nos va a dar el día de hoy. Pasemos entonces al tema. La visión del gobierno de este proceso, como probablemente casi todos ustedes saben, es que en La Habana estamos buscando terminar el conflicto para luego pasar a una fase de construcción de paz en Colombia. Y en esa terminación del conflicto, que no es simplemente el desarme de FARC, sino la terminación definitiva del conflicto de manera que no se repita, que no degeneren nuevas formas de violencia, pues en esa terminación el desminado tiene un papel central. ¿Por qué? Primero porque si terminamos el conflicto, vamos a poder visibilizar mejor a este número terrible de víctimas de las minas que hemos tenido en Colombia. Lo han recordado en todas las intervenciones. Ustedes saben que las víctimas están en el centro del acuerdo de La Habana, de manera que tendremos grandes oportunidades para atender a esas víctimas, para asegurar que no haya además nuevas víctimas. Pero yo digo que además, y tal vez sobre todo, el desminado es una pieza esencial para asegurar el fin definitivo del conflicto y la construcción de la paz. Yo digo con frecuencia que hay que recordar la famosa frase del Eclesiastés: hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para la paz. Este es el tiempo de la paz en Colombia, pero además la paz tiene momentos, la paz tiene un orden, hay un orden de la paz, hay una secuencia de la paz. La paz es una construcción, una larga y difícil construcción. Hemos dicho muchas veces, tenemos que pensar en una larga fase de transición en Colombia, y por eso me afana, incluso me aterra, que mucho de la discusión de la paz hoy en día sea sobre temas jurídicos, cuando en realidad lo que tenemos ante nuestros ojos es el fin de una guerra de 50 años. Y lo que tenemos que recordar es qué es lo que pasa cuando se termina una guerra. Pues lo primero que uno tiene que hacer cuando se termina una guerra es asegurar el retorno de los desplazados, de los exiliados. Eso lo acordamos en el punto 5 de La Habana. Es promover la búsqueda de desaparecidos. Por eso acordamos también en La Habana la creación de una unidad especial de búsqueda de desaparecidos. Es promover los actos de reconocimiento, de responsabilidad, de reparación en los territorios para crear una base de confianza que nos permita construir la paz. Eso lo acordamos también en el punto 5 de La Habana. Y es limpiar nuestros campos de minas. Esto no solamente porque es una obligación en términos del derecho internacional humanitario. En este país tan jurídico nos encantan estos temas, y es cierto, hay elementos del acuerdo de La Habana que corresponden a un acuerdo especial en términos del DIH, pero más que eso, más que un tema jurídico, esta es una secuencia que dicta la realidad. Por razones prácticas obvias, ¿cómo vamos a implementar un programa tan ambicioso como es la reforma rural integral del punto 1 de La Habana
si los campos colombianos están llenos de minas? ¿Cómo vamos a poner en marcha el mayor programa de desarrollo alternativo que haya conocido Colombia, como lo acordamos en el punto 4, si los campos están llenos de minas? Ahí hay una secuencia, pero me parece que además de una secuencia práctica, hay una secuencia, nuevamente digo, en términos de construcción de paz, de construcción de confianza. Las minas finalmente lo que son una forma de coerción, son una forma de coartar la libertad de las personas, de los ciudadanos en los territorios. Y lo que queremos hacer es levantar esas restricciones, acabar con esa coerción, asegurar los derechos de los ciudadanos. Y eso me lleva brevemente a recordar lo que han sido los objetivos superiores de este proceso, que son justamente garantizar derechos. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en La Habana con un enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, y todo esto en una lógica de integración territorial, de inclusión social, de profundización de la democracia en el territorio, y para lograr todos esos objetivos superiores tenemos que limpiar nuestros campos de minas. El marco para la implementación de lo acordado en La Habana, el marco conceptual que hemos venido desarrollando, lo hemos llamado la paz territorial. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, en primer lugar y de manera muy sencilla, que Colombia es un país de regiones muy diversas y cualquier plan de implementación tiene que ser sensible a esas diferencias, ser sensible a la diferente afectación que han tenido los territorios por cuenta del conflicto, y tal vez no hay mejor ejemplo que los mapas de minado. Los municipios minados en Colombia son los municipios de la guerra, pero además y sobre todo la idea de paz territorial es cómo lograr el objetivo de fortalecer las instituciones en el territorio, de activar a la ciudadanía, armando esquemas de una fuerte participación ciudadana en el marco de programas gubernamentales, de manera que realmente logremos lo que dijo el presidente Santos, que es una paz estable y duradera. Yo quería, en el marco del tema del desminado, mencionar 4 puntos, 4 cosas en particular que me parecen importantes. El primero es el tema de la articulación. Hay una necesaria articulación en el tiempo, ya lo dije, difícilmente vamos a poder poner en marcha los programas de desarrollo rural si hay minas, difícilmente vamos a poner en marcha nuevamente los programas de desarrollo alternativo si hay minas, eso es evidente. Pero sobre todo lo que tenemos que asegurar es una articulación en el territorio. No podemos tratar el tema de las minas de manera aislada. No podemos imaginarnos que el problema se resuelve con brigadas de diferente tipo de nuestro ejército, civiles, que marchan por el territorio desminando con su propia lógica. Para que esto sea efectivo, para que cumpla los objetivos superiores de sostenibilidad, de integralidad de la respuesta, de creación de confianza, pues lo tenemos que enmarcar, articular dentro de una estrategia, y para eso tenemos que hacer varias cosas. Tenemos que establecer unos mecanismos de articulación. Aquí la idea central del punto de vista de los municipios con mayor número de minas, que son los más afectados por el conflicto, la idea central de los acuerdos de La Habana es lo que hemos llamado programas de desarrollo con enfoque territorial, que tienen justamente la misión de articular en esos territorios más golpeados por el conflicto la respuesta del Estado. Y para hacer eso bien, pues necesariamente tenemos que tener el componente de minas. Eso requiere también, evidentemente, una articulación dentro de las instituciones. En Colombia esto nunca es fácil y sobre todo nunca hemos, o hasta ahora no hemos logrado un buen modelo para cómo articular el gobierno central con las autoridades departamentales, las autoridades municipales, porque finalmente, si bien la estrategia tiene que ser una, si bien los programas son nacionales, esto solo va a funcionar si tiene un modelo de ejecución descentralizada y si surgen fuertes liderazgos por parte de nuestros gobernadores, por parte de nuestros alcaldes, a la hora de poner en marcha estos procesos, incluyendo el proceso
del desminado. Y aquí es donde entra nuevamente la idea de paz territorial, cómo sentar en una misma mesa a las autoridades nacionales, regionales, municipales, con todos los sectores de la sociedad para construir ese modelo. Me voy a referir un poco más a eso adelante. Me parece también que tenemos que ver cómo articulamos todas las capacidades que existen hoy. Yo creo que nuestras fuerzas militares tendrán y deberán tener un papel central en el desminado. Creo también que hay mucho espacio en Colombia, como lo ha dicho el presidente, para que organizaciones civiles, como ya ocurre el día de hoy, jueguen un papel dentro de una estrategia unificada, y también creo que las FARC pueden jugar un papel, ya me refiero a esto. Pero sobre todo, porque me han preguntado a alguien por estos días, no, pero ¿qué va a hacer el ejército y qué van a hacer las FARC? Sí, todo eso tiene una respuesta, pero más importante que qué va a hacer cada uno o cada quien es cuál es la estrategia dentro de la cual vamos a poner en marcha todo esto. Sobre nuestro ejército, yo no tengo más que reconocer los esfuerzos enormes que ha hecho en desminado humanitario. Ahora me voy a referir al trabajo que se ha hecho con el BIDES en el caso del Orejón, y yo creo que tiene todas las capacidades para jugar un papel central en el desminado. En el caso de las FARC, yo creo que la manera de enfocar esto estratégicamente es asegurar que se cumplan varios objetivos a la vez, es decir, que uno puede diseñar programas de reincorporación que den apoyo a un papel de las FARC en el desminado dentro de estos programas y esta estrategia estatal, que también a la vez cumplan otros propósitos, como ya está acordado en el punto 5, como es la reparación, y volvemos a la idea del orden de la paz y de la secuencia. Si lo primero que ven las comunidades en los territorios, luego de la firma de un acuerdo, es que las FARC, en el marco de los programas acordados, de la mano de otros, porque todo lo que se haga también en reincorporación no puede ser solo para las FARC, y además las FARC mismas lo dicen. Estos tienen que ser programas que beneficien a todas las comunidades, pero si lo primero que ven esas comunidades en los territorios, comunidades que han sido victimizadas de diferentes maneras por la presencia de las minas, es el Programa Nacional de Desminado, con las FARC participando en él, desminando y reconociendo que el daño brutal que hicieron esas minas, pues ahí estamos justamente no solamente resolviendo un problema práctico muy serio para esas comunidades, no solamente garantizando sus derechos, sino sentando una base para la construcción de la paz, porque las comunidades van a sentir eso como una forma de reparación. Y finalmente, y ese es un tema que le corresponde al doctor Pardo, finalmente, y que lo están trabajando muy bien, como ya explicó el presidente, con una estructura de fondos, finalmente necesitamos una articulación de la cooperación. Una cooperación que esté articulada con esta estrategia global del gobierno que van ahora a presentar, del DAICMA, que esté articulada con la visión de los programas de desarrollo con enfoque territorial, donde se pongan en marcha, y en general con los programas de construcción de paz, para que realmente aquí los esfuerzos se potencien, para que sean multiplicadores de fuerza esas contribuciones de la cooperación y no tengamos una cosa desarticulada, táctica, que sin duda hará bien, pero no tendrá los esfuerzos estratégicos que necesitamos. De manera que aquí lo que tenemos que hacer es ordenar, organizar. La visión de La Habana, el enfoque territorial es en serio. Nosotros vemos esto como la construcción de un reloj, donde hay un piñón, que es el desarrollo rural que crea oportunidades y estabiliza económicamente. Hay otro piñón, que son las medidas de justicia transicional que crean confianza y dan respuesta a las víctimas y hacen justicia, así, etcétera, etcétera. Y dentro de ese piñón, uno de los primeros piñones que tenemos que poner justamente es el desminado, articulado en esa lógica y dentro de ese plan. El segundo requerimiento, me parece, es, como en todos los acuerdos de La Habana, la participación de las comunidades. Necesitamos una gran movilización de la gente. El desminado no puede constar, me parece a mí, simplemente en que llegan unos desminadores muy profesionales, muy bien entrenados a una comunidad, desminan y la comunidad se para ahí como unos espectadores
miran qué pasa y luego siguen los desminadores a otro lugar, y eso fue lo que ocurrió. Yo creo que eso no es efectivo. Yo creo que tenemos que buscar su participación, que además nuevamente es la lógica de la paz territorial, la activación de los derechos de los ciudadanos, la activación de sus derechos políticos para que digan qué es lo que quieren hacer, cuáles son sus prioridades, y acá pasamos a una idea clave de la paz territorial, que es la puesta en marcha de procesos de planeación participativa. Y esto tiene que ver nuevamente con toda la estrategia. Como está concebido hasta ahora la implementación en esas regiones donde hay estos programas, es que se parte de no solamente de una consulta a las comunidades, sino unos procesos estructurados donde las personas dicen cuáles son sus prioridades, cuáles son sus mayores necesidades, pero además ayudan a construir ese plan de la mano de las autoridades, y donde sea posible, no en todos los casos, el desminado es un buen ejemplo donde ya en la ejecución, por razones obvias, no será posible, ayudan a su implementación. Pero yo creo que eso además, así el tema sea muy técnico como en el del desminado, todo esto ayuda a la apropiación por parte de las comunidades de lo que está ocurriendo en esos territorios, y esa es una parte esencial. Pero creo que esta idea de la movilización ciudadana no puede ser solamente local. El problema que tenemos no solamente es el de unas comunidades marginadas en unos municipios con un número muy alto de minas. Los datos que nos da el DACMA nos dice que seguimos siendo el segundo país del mundo con más víctimas de minas después de Afganistán. Aquí lo que necesitamos es una conciencia nacional y una movilización nacional alrededor de la implementación de la paz y también del tema del desminado en particular. Y eso es lo que desde diferentes lugares se está tratando de articular, una gran campaña de movilización para que participe la gente en la implementación, no solamente esas comunidades, sino capacidades que hay hoy en las ciudades, en el mundo urbano, universidades, estudiantes. Si no le metemos esa masa crítica humana a la implementación, esto no lo vamos a lograr. El tercer requerimiento me parece que es, y ya lo he mencionado varias veces, es el tema de la confianza, que uno puede ver, digamos, de dos maneras, una idea como de una confianza vertical, cómo recupera uno la confianza de esas comunidades en el Estado colombiano. No es que no la tenga, pero también es cierto que hay muchos lugares del territorio donde muchas veces hemos intentado implementar programas de paz en los últimos 30 años y donde los cambios realmente no han sido profundos y persiste un gran escepticismo, una gran desconfianza. Como dice un americano que yo suelo citar y con quien trabajamos muy de cerca, el profesor John Paul Lederach de la Universidad de Notre Dame, hay una gran distancia de la gente no cree, se firmó en La Habana pero no cree que va a pasar nada ahí. Entonces no es suficiente la solución técnica de llevar y decir, no mire, que es que aquí están desminando, sino hay que hacer más cosas. Pues lo primero que hay que hacer es obviamente responder, y por eso es supremamente importante lo que está haciendo Rafael Pardo, impulsando la idea de la respuesta rápida, de que la gente rápidamente vea que algo pasa. Y eso de la mano nuevamente de la creación de espacios que rompan desconfianzas, que nos ayuden a apaciguar la gran conflictividad que hoy existe en los territorios de Colombia por diferentes razones, por cuenta del conflicto, por diferentes formas de explotación económica, por problemas de medio ambiente, etcétera, etcétera. Y aquí aprovecho para mencionar en este tema de confianza lo que hicimos desde La Habana, que fue o ha sido hasta ahora 2 pequeños proyectos modestos en su envergadura, el primero en El Orejón, el segundo en Santa Elena, que está ahora en marcha, que sin duda nos ha mostrado las dificultades de hacer las cosas en el terreno, pero también nos ha mostrado que si hay voluntad política, las cosas se pueden hacer con todos. Y esto, además de tratar, estos programas, además de tratar de resolver el problema de minas en esos realmente pequeños corregimientos de El Orejón y Santa Elena, buscaban un objetivo superior, como lo solía decir y lo suele decir el señor general Oscar Naranjo, que como siempre muy silencioso, no está hoy con nosotros, pero que ha sido realmente el alma detrás del impulso de estos programas en
La Habana. Esto lo que nos ha permitido es generar confianza y mostrar que sí es posible que los señores de las FARC participen en un programa, señalen dónde están las minas, se trabaje de la mano de nuestro ejército, del BIDES. El general Colón tiene anécdotas extraordinarias que les puede contar de cómo incluso en ese pequeño ejemplo desminado, se logran desatar dinámicas positivas que no solamente contribuyen a la construcción de paz, sino, al desminado, sino a la construcción de paz en general. Y por último, me parece que el punto final y para mí el definitivo es que haya una visión compartida de qué es lo que estamos tratando de hacer, Y realmente es muy sencillo. Es contribuir todos a la construcción de un mismo Estado, de un mismo territorio, de un mismo Estado en el territorio. Es, como ya dije, contribuir todos a que seamos más efectivos en responderle a los ciudadanos, a que la gente vea que las instituciones existen y que en la medida que vean que eso funciona, le exigen más y van entrando y van exigiendo más y se va activando la ciudadanía y entramos en ese círculo virtuoso de paz territorial en el que tenemos que participar todos, el gobierno, por supuesto, nuestras fuerzas militares, organizaciones de desminado humanitario y también las FARC. Muchas gracias. Well, Mr. Jaramillo, thank you very much for this very interesting presentation, which